días a todos. Nuevamente, muy agradecido con ustedes por su audiencia. Nuevamente estamos aquí en su canal con mucha energía, trayéndoles temas que vamos a lograr, digamos, calar en el inconsciente de muchas personas que van a tomar decisiones. Y en esta oportunidad, ¿no? Apelando a lo multisectorial, a lo multidisciplinario, que queremos enfocar en nuestro programa. Eh, estamos trayendo un tema que es demasiada, yo pienso que tiene una demasía de importancia para todos porque es algo que es muy transversal. Lo vamos a enfocar en la cadena de valor del sector eléctrico, pero las tecnologías de la información que se suman a las tecnologías eh, para poder desarrollar, digamos, los procesos en la industria, tienen que en algún momento coexistir a través seguramente de algunas plataformas, de algunos ecosistemas que muy bien están siendo aplicadas por expertos en las cadenas de valor y en las actividades económicas respectivas. Por ello, en esta oportunidad, en el canal Con Mucha Energía, nos acompaña el ingeniero Luis Aguirre. Luis Aguirre Pesantes, él es también un ingeniero destacado del sector eléctrico, eh, también egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien le vamos a poder preguntar cosas vinculadas a las tecnologías de la información, a la propia información que genera indicadores y que es tan importante para la toma de decisiones. Estimado Lucho, bienvenido al canal Con Mucha Energía. Muchas gracias, Roberto. Agradezco tu gentil invitación y bueno, a tu disposición para lo que se pueda conversar hoy. Espero que lo que se trate aquí sea de interés para todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Lucho. En este canal, como muchas veces hemos conversado, queremos hacer una distinción para con nuestra audiencia, que son jóvenes estudiantes, que son jóvenes profesionales y que también, digamos, recoge el interés de algunos tomadores de decisión. Y entonces, nosotros creemos en el profesional peruano destacado y que son como nosotros profesionales de a pie. Y por ello hay una pequeña introducción en nuestro programa, siempre tratando de conocer mejor al entrevistado. Y entonces queremos un poco saber un poco más de ti, Lucho, y por qué, por ejemplo, finalmente te apasionó la ingeniería y tan importante esta profesión para el desarrollo de los países. Claro, claro que sí, Roberto. Bueno, mi nombre es Luis Aguirre, soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la UNI, hemos sido compañeros de aulas contigo. También he pasado por las aulas como docente, estuve un tiempo también allí, he tenido contacto con los estudiantes y bueno, es bastante satisfactorio poder interactuar con ellos como tú seguro lo estás haciendo ahora, digamos, en la labor que realizas en la universidad como docente, ¿no? Bueno, soy natural de Trujillo, Ah, claro. eso es Entonces, del norte. este programa es entonces a ritmo de marinera. Claro que sí. Bueno, vine a Lima cuando terminé el colegio, estudié en un colegio nacional de San Juan, que es un colegio muy reconocido en el norte, fundado en el año 1854, Ah, bastante caramba. antiguo. Entonces, me gustó la ingeniería porque en realidad yo tenía algunos familiares que ya habían, digamos, antes que yo, decidido ir por la ingeniería. Entonces eso también de alguna forma me llamó la atención. Y sin duda, lo primero que haces es preguntar, pues, ¿quieres estudiar ingeniería? Entonces, ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué universidad? Y bueno, tomé la decisión de probar suerte acá en Lima, viniendo a postular.
Es una decisión familiar. Bueno, mis padres ya están fallecidos, pero en su momento me apoyaron para... Yo era un provinciano más, con mucho miedo a Lima. Tuve que, digamos, vencer dificultades de todo tipo para llegar aquí, como muchos han logrado sobrellevar para poder, digamos, avanzar, ¿no? Entonces, vine aquí a Lima, postulé a la universidad, ingresé a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. ¿A la primera o a la segunda? Ingresé a la primera, pero en la primera, tú sabes que en ese tiempo había la postulación por canales, Claro, ¿recuerdas? claro, Y claro. eran varias carreras que estaban mezcladas en un canal. Y en la primera ingresé a física, creo que no sé si que estaba en el canal, En el canal de canal, mecánica, mecánica claro que eléctrica. sí. Entonces, no opté por inscribirme, así que Esperaste la segunda. esperé el segundo examen, y el segundo examen, recuerdo, se corrió un poco, no fue, normalmente era en agosto, y creo que fue en diciembre, Diciembre, en claro, diciembre. sí, claro. Entonces ahí ya pude estar en la carrera que buscaba, y ahí es donde nació pues mi historia con la Universidad de Ingeniería. Qué interesante, Lucho, porque también reconocemos en Trujillo una prestigiosa universidad, ¿no? La Universidad Nacional de Trujillo, donde también ingresan profesionales importantes. Conozco a unos profesionales muy, digamos, destacados en la rama de cogeneración, allá de los trujillanos, muy buenos. Pero qué bueno que hayas venido para Lima, ahí acá hay uno más en la uni. Qué bueno. Bueno, tú sabes también, Roberto, que la uni es como un ecosistema, es como un pilotito de todo el Perú, porque muchos de los compañeros, inclusive hasta la mayoría, eran de provincia, ¿no? Claro, claro, la mayoría. Y bueno, en esos 6 años que estuvimos en la universidad, sumándole uno más de huelgas, hemos pasado pues muchas experiencias, ¿no? Y algún posgrado, a lo mejor algún Sí, desarrollo. yo estudié la maestría en Centro en Administración en el año 2003, y luego seguí una maestría en Energía en ESAN. am, y curiosamente, del grupo de los que estábamos en la maestría, pues o te ibas a hidrocarburos o te ibas a electricidad. En ese tiempo la maestría estaba junta, no, Ah, ya. creo que ahora han hecho cambios, ¿no? Pero normalmente los que estaban en energía se iban a Comillas, se iban a España para hacer su intercambio, que era parte del Ujú. El requisito para programa, poder graduarse. claro. Y los amigos de hidrocarburos o los de petróleo se iban a Texas. Entonces, y curiosamente yo elegí estudiar la maestría con especialización en hidrocarburos, no en electricidad. Ah, eso sí es una gran sorpresa, Lucho. Y lo hice porque en realidad, bueno, ya conocía el sector de alguna forma, o sea, había aprendido mucho de la industria, y tú sabes que los hidrocarburos tienen mucha relación Claro, con la electricidad. Conocí ahí el mercado de gas natural. Como sabes, la infraestructura que tenemos aquí, la industria de gases es es pequeña, pequeño. no es como, Como el como otros Texas, países como el en donde Texas. son miles de kilómetros de ductos. Entonces, eh, eh, creo que esa experiencia de compartir con los amigos de hidrocarburos me enriqueció un poco en el contexto general de lo que es la energía, ¿no? Claro. Y en este canal, con mucha energía, ¿no? Justamente vemos todo como un complemento, como algo que debe estar integrado, ¿no? Y entonces ahora vámonos al tema de fondo. Acá los minutos son crueles, Lucho, y yo quiero explotar el conocimiento de Luis respecto a los aspectos, respecto a los temas tecnológicos, ¿no? Tiene mucha experiencia en estos temas. Y entonces, Lucho, mira, eh, nos han comentado o nos siguen comentando, sigue llegando información y uno puede ingresar a las redes y encontrar también toda la información que uno quisiera. Con relación a las tecnologías de la información, a las tecnologías físicas, ¿no? Que por ejemplo tienen que interactuar como para poder ellas lograr una plataforma o un ecosistema, creo que le llaman ahora sí, ¿no? Para poder tener una aplicación concreta y, digamos, eficiente.
y que genere de alguna manera esa transición que estamos siendo todos testigos, ¿no? Y que no es fácil, digamos, pasar de una forma, tal vez a una filosofía operativa, a una vieja escuela, a una nueva escuela, y sobre todo porque no solamente se trata de tecnología, sino se trata también, por ejemplo, de una situación de comprender mejor los nuevos atributos, ¿no? Que le pueden dar adicionalmente a ya sea a las fuentes de generación o a los procesos mismos de las actividades de nuestro sector. Entonces, ¿cómo entendemos este tema de la tecnología en estos tiempos? Claro, claro. Yo creo que lo que podríamos hacer es hacer un poco de historia, ¿no? En realidad, antes el objetivo era ampliar la infraestructura para llegar a los lugares más alejados y atender los requerimientos de energía que se requerían, ¿no? Ahora el reto es otro, ¿no? Ahora no solamente es llegar, A la última milla. ¿no? Efectivamente, ahora el reto último no es solamente llegar oportunamente, sino también llegar con un servicio de calidad, llegar con un servicio que permita, digamos, otorgar esa energía y garantizarla, ¿no? Entonces, y ahí es donde vienen las tecnologías, ¿no? Conforme las tecnologías se van incorporando en la red se va haciendo más compleja, más Mm. difícil de administrar. Entonces, hemos pasado de una infraestructura que ha crecido de una manera quizás un poco desordenada, independiente, a necesitar que las tecnologías soporten ese crecimiento, pero a la vez se garantice la conexión, se garantice la interoperabilidad, la resiliencia, la gobernanza tecnológica, que permitas darle sostenibilidad digamos, a este reto de atender la demanda, ¿no? ¿Y por qué se está volviendo tan compleja esa situación? O sea, ¿por qué no optamos por lo anterior, por lo antiguo, digamos? ¿Por qué ahora es necesario, digamos, llegar al usuario final, ¿no? Con una situación más compleja, porque tal vez llevamos una nueva requerimientos de unas nuevas tecnologías que, digamos, son más disruptivas en estos tiempos, o Yo creo que una parte tiene que ver con los desafíos que tenemos ahora, ¿no? La alta penetración de energías renovables, por ejemplo, ujú, la generación distribuida, la electromovilidad. Entonces, ha hecho que la red se necesite que la red sea cada vez más compleja, o sea, en administrar y en poder garantizar justamente que ese servicio llegue con la calidad necesaria. Entonces, es ahí donde las tecnologías hacen el trabajo de facilitar ese propósito, ¿no? mm, Eh, ya las empresas eléctricas ahora tienen un reto muy grande en poder administrar esa complejidad, ¿no? Y no solamente se trata un desafío de tecnología, sino es cómo conectar las tecnologías y cómo hacer que funcionen de manera integrada, ¿no? claro. Por ejemplo, algunos colegas del ámbito de distribución me comentaban, decían, Roberto, mira, porque entenderás y seguro lo vas a explicar más adelante, ¿no? Eh, un centro de control de un distribuidor es totalmente distinto a lo que observa o opera o gestiona un centro de control de otra actividad, ¿no? Porque ahí están los usuarios que están ahí interactuando con sus decisiones y eso debe ser mucho más complejo, ¿no? Yo no me atrevería a decir conozco algo, o sea, sí me han hablado de ello, pero, pero tú lo vas a explicar mejor. Y entonces, además, este amigo, ¿no? Este colega decía, Roberto, mira, si nosotros recibíamos en nuestro centro de control, por ejemplo, información como 20 hace un año, 2 años atrás, ahora tenemos la posibilidad de recibir de nuestro mismo sistema información como 80, o sea, 4 veces más de información. Y entonces la primera pregunta que le hacía, ¿y qué vas a hacer con tanta información? ¿La vas a almacenar en la nube? ¿Vas a tener muchos servidores? Nadie va a querer solventar seguramente la cantidad de servidores para que puedas contener esa información. Entonces, esos desafíos, ¿por qué hay tanta cantidad más de información, Lucho? O sea, ¿por qué?
Eso se ha incrementado porque el sistema eléctrico ha venido siendo, digamos, ampliado con infraestructura que permite el monitoreo, ¿no? Sensores, instalación en el caso de distribución de relé, recloser, señalizadores de falla, todos estos equipamientos recogen información de Y la. justo para lo que tú decías, ¿no? Para garantizarles Justamente, energía. justamente. Entonces, bueno, antes un operador de centro de control podía tomar decisiones con una cantidad de información aceptable, pero ahora la información se ha multiplicado por 20, por 30, por 100. Entonces, cada vez es más complejo poder, digamos, darle valor a esa información y poderlo utilizarla para tomar las decisiones correctas. Y ahí viene ya las tecnologías habilitadoras, pues, ¿no? La inteligencia artificial, el Smart Grid, que permiten justamente hacer que esa información sea procesada y sea puesta a disposición de las personas que toman decisiones, ¿no? En un centro de control, tú recordarás hace 20 años que se empezó con la progresiva instalación del SCADA, ¿no? El SCADA que permitía recoger información de la subestación. Antes tú tendrías que mandar al operador para traer información. Tenías que ir y operar con un operador dentro de la subestación. Claro. Entonces, incluso si estabas en un centro de control, yo recuerdo porque trabajé hace muchos años en una empresa eléctrica, entrar a un centro de control era pues un tema complejo porque administrar las operaciones y los operadores estaban atendiendo 4 o 5 maniobras en simultáneo, ¿no? O sea, y anotaban con un lapicero dónde estaban las tierras para no olvidarse de retirarlas al momento de poner en servicio la red. En algunos casos había algunos incidentes. Pero ahora ya ese problema debe estar resuelto porque ya no solamente se tiene el SCADA, se tiene una ADMS, se tiene gemelos digitales que pueden, digamos, recoger esa información, ponerla a disposición, inclusive automatizar decisiones, ¿no? Pero bueno, en el caso de la inteligencia artificial, yo estoy convencido de que eso no va a reemplazar a las personas. O sea, lo que va a hacer es contribuir a darle mayor información para tomar decisiones, ¿no? Eh, entonces, yo te diría que, digamos, por ahí está la explicación de este crecimiento, complejidad de la red y de por qué tenemos tanta información, porque hemos instalado cientos, miles de equipamiento y esto recoge información valiosa que ahora no se está aprovechando porque no se tienen las tecnologías justamente para poder sacarles y darle el valor que se necesita, ¿no? Y para nuestro público, ¿no? Que generalmente también creo que una gran mayoría son estudiantes, ¿no? Jóvenes profesionales. El hecho, ese paso previo a la digitalización, que es la automatización, ¿cómo tú has sentido en las empresas del sector que llegó en su momento la automatización a muchos procesos, ¿no? A muchos, digamos, pasos que se tienen que dar en los procesos? Ujú. ¿Y cuál es la diferencia con la digitalización? Para que nos puedan comprender. O sea, Claro, se habla automatización, digitalización, pero son dos conceptos distintos. sí. Bueno, hace muchos años el propósito era automatizar la red, ¿no? Y esto de alguna forma nació enfocado en los procesos industriales, ¿no? Primero, ¿no? Y de ahí fue ya evolucionando a las empresas de electricidad. La digitalización está más relacionada con recoger información. O sea, como han incrementado mucho el equipamiento, sensores, identificadores de falla, recloser, esa información, esos datos que se recoge del sistema requieren que haya esta digitalización de la red para Ujú. poder procesar esa información. Y ahí vienen las otras tecnologías que son las telecomunicaciones, que garantizan el camino para poder recoger la información y llevarla a los lugares de procesamiento. Están, digamos, la misma inteligencia artificial que permite predecir Ujú. comportamientos. Esa generativa de esto. Efectivamente, ¿no? Ujú. Ahora la inteligencia generativa, o sea,
para que se entienda un poco, ¿no? Cuando se habla de Machine Learning, de Deep Learning, o se habla de inteligencia generativa, artificial generativa, es como decir, ¿no? Por ejemplo, en el Machine Learning, tú utilizas los datos para poder, digamos, Ujú. predecir fallas, por ejemplo, un transformador. En el Deep Learning, por ejemplo, tiene una labor mucho más compleja. Por ejemplo, el Deep Learning analiza imágenes para saber dónde están los puntos calientes y, digamos, procesa muchas imágenes al mismo tiempo y te dice cosas que normalmente un humano No no puede. podría visualizar así, Efectivamente. ¿no? Humanamente. Efectivamente. Y luego viene la inteligencia artificial generativa que te puede hacer un informe en automático con los resultados de esa identificación de punto caliente y también con el pronóstico de falla de un transformador. Entonces, es así como las tecnologías están contribuyendo a que la labor se realice cada vez de una forma más precisa y con menos intervención del O sea, personal, ¿no? en, 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 en pocas palabras, la automatización significaba tener, digamos, diseñado tal vez algunos algoritmos que te generaban los procesos de alguna manera automática y el humano siempre monitoreando, digamos, como que desde lejos, con un tema así de control, Ujú. ese algoritmo y los procesos. En cambio, ahora viene la digitalización que recoge, ¿no? Información diversa y ayuda al operador a, digamos, establecer patrones de tendencia y otros tantos indicadores para que sumada a la automatización pueda lograr un producto de calidad, un Correcto, producto infranqueable. correcto, correcto. Pero ahora hay otro desafío más, que es que ya de la automatización pasamos a la digitalización, pero ahora estamos yendo hacia la inteligencia operacional. Ah, caramba. ¿No? O sea, ya, por ejemplo, este desafío de hacer que una red se autorrestaure ya es algo que se está realizando. O sea, en realidad digamos, las tecnologías permiten que una red se restaure automáticamente y en lugar de tener un operador contando los lugares donde vas a hacer los cierres o las aperturas, existe un algoritmo que te permite hacer un rescierre o una restauración automática, Ah, ¿no? mira. Entonces, eso es operación inteligente de la red y es ya hace pocos años que eso está pues calando un poco en el sector que es una industria muy, muy cambiante, ¿no? Del sector de energía, ¿no? ¿A nivel de distribución o solamente o también a nivel de transmisión o en toda la industria en general? No, en realidad Todo. esa restauración automática está más vista en distribución, en realidad, ¿no? Ujú. Porque en transmisión hay otros protocolos, hay otros mecanismos para poder restaurar la red por la implicancia que esto tiene, ¿no? Pero en distribución hay redundancia en redes urbanas, hay tramos, Anillos. anillos, ¿no? Que permiten hacer una restauración automática de la red, ¿no? Ujú. Hay países, por ejemplo, como en Uruguay, donde el 98% de medidores ya son medidores digitales, medidores inteligentes, Inteligente. ¿no? Nosotros todavía acá estamos creciendo o un desarrollo incipiente que tiene que estar acompañado con la parte normativa, ¿no? La parte regulatoria también, ¿no? Ahora llegamos un poquito a lo regulatorio. Prepárate, Lucho. A ver, pero sigamos indagando esto de lo que, digamos, a lo mejor las diversas tecnologías van a hacer que en algún momento, digamos, los procesos tan complejos que son los de coordinación en tiempo real y otros, puedan ya prescindir de los humanos, cosa que seguramente puede ser de aquí a muchas décadas más adelante, pero por el momento creo que no. Y quiero también saber tu punto de vista, porque hay un profesor y a lo mejor me está escuchando el profesor, yo le voy a mandar este programa a Francisco González Logan, ¿no? Es un erudito, embajador del Power Factory del Design. Le mando un saludo de acá de Paz, de Talica, acá con Lucho Espinosa. Algún día lo vamos a conocer, a tener en tertulia. Pero él, por ejemplo, ¿no? Él ha dicho que su
digamos, la lógica que él desarrolla para tener un centro de control desasistido, ¿no? Él lo sustenta, ¿no? Pero ese es, digamos, como que su sueño de digitalizar todo ello y hacer que, por ejemplo, un centro de control sea desasistido. O sea, así llegaremos, Lucho, con todas las tecnologías que tenemos hasta estos tiempos, o bueno, y que vendrán más en el futuro. Yo soy, digamos, de la opinión de que la inteligencia artificial no va a reemplazar, digamos, en el corto plazo a las personas, ¿no? O sea, va a contribuir a tomar mejores decisiones, sí. Las tecnologías van desarrollándose muy rápido, ¿no? Ahora hablábamos y comentábamos antes de la computación cuántica, ¿no? O sea, para descifrar una clave, tú podías hacer que construir un algoritmo que permita ahí codificar y asignar los códigos, las combinaciones de códigos para poder liberar un power, por ejemplo. Pero ahora con la computación cuántica, esa cantidad de operaciones se hace en un tiempo, pero muy rápido. O sea, a futuro van a recomendarnos cambiar la clave de nuestras tarjetas o cajeros cada semana, ¿no? Para evitar y ahí viene el tema de la ciberseguridad, ¿no? Claro. ¿No? Que es, Hay dos aspectos justamente para ingresar en ese ámbito, ¿no? Vamos a tratar de hablar por lo menos los tópicos, ¿no? Y que queden, digamos, de alguna manera plasmados en este programa para en otra oportunidad seguramente dedicarnos a uno en particular, mucho. Pero en muchos países están avanzando y Perú también hay, digamos, la intención, me imagino, como una directiva política pública de que todos de alguna manera comencemos a aprender acerca de la importancia de la gobernanza de la información o la gobernanza de los datos y de la ciberseguridad, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo estamos en esos aspectos desde tu punto de vista? bueno, conforme la red se va haciendo más compleja y se va conectando más dispositivos, se aumenta el riesgo, ¿no? Se aumenta el riesgo y es necesario, digamos, introducir esta gobernanza para poder, digamos, evitar las intervenciones que pueden ocasionar, pues, hasta de repente, recoger información que es confidencial y en algunos casos quizás algún intruso operar algún equipamiento Claro. de la red, ¿no? Pero, por ejemplo, Brasil, México, Colombia, Chile han hecho mucho en esto ya, o sea, tienen un nivel de penetración, por ejemplo, en la medición inteligente bastante alta. Eh, Y entonces, sus normas de ciberseguridad ya están también desarrolladas y sí, claro, tienen mayor avance, ¿no? Digamos que lo que sucede aquí es que siempre estas cosas tienen que ir con el acompañamiento normativo, ¿no? Entonces, l- la base para digitalizar la red o para tener el Smart Grid fundamentalmente es la medición inteligente, porque eso es lo que da pase para poder, digamos, utilizar los datos y poder construir un ecosistema digital altamente conectado. En la medida de que esto vaya creciendo, las exigencias de ciberseguridad van a ser cada vez más grandes, ¿no? la vez pasada me enteré que Chile tiene una norma ya nacional de ciberseguridad, o sea, han adoptado por un estándar, me imagino, no sé, será el norteamericano o seguramente el norteamericano, pero ya tienen, ¿no es cierto? Parten Cla- de algo, Claro, claro. ¿no? Sí, sí, yo creo que todo va a ir cayendo de manera natural, ¿no? O sea, ahorita tenemos desafíos más grandes incluso que la ciberseguridad, Antes de. antes de, ¿no? Cerrar algunos temas vinculados a la normativa de generación distribuida, resolver los problemas de la variabilidad de alta penetración renovable, Con los servicios complementarios los servicios complementarios, ¿no? La propia medición inteligente, ¿no? también. El net metering, el net billing, que son aspectos que ya se están manejando en otros países, ¿no? Y que justamente en la medida que también me habías comentado en su momento, esto de no podemos llegar a más medidores inteligentes porque faltaba, digamos, una mejor interacción con las empresas de telecom o porque en el futuro, ¿no? La energía y los telecom tienen que estar unidos haciendo sinergias para desarrollar mejor estos Sí, sistemas. hay una convergencia natural de estos sectores, ¿no? Em,
Y es simple de explicar porque la conectividad se necesita para poder llevar la información hacia los lugares en los cuales se necesita utilizar o llevarla para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que podríamos trabajar de una manera más articulada entre ambos sectores para poder justamente garantizar esta especie de camino seguro Ujú. para que las tecnologías desplieguen sobre estas tecnologías de comunicación, ¿no? Más seguro y menos costoso, porque si hay sinergias adecuadas, ¿no? Ya no habría tal vez redundancia en gastos y otras cosas, entiendo. Claro, claro. Hay aspectos que debieran ponerse en el tapete que tienen que ver con esa convergencia entre el sector de telecomunicaciones y el sector de energía, ¿no? Claro. O sea, por poner un ejemplo, usar una banda libre de frecuencia para justamente darle a las Mm, empresas de electricidad ese camino, ¿no? Para claro, poder tender una red privada y poder garantizar sus comunicaciones, ¿no? Como hay en otros países, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto por trabajar, eh, pero yendo un poco más allá, yo creo que las mismas políticas ya deberían tener como base que cuando se trata de infraestructura crítica, como es la del sector eléctrico, hayan ciertos requisitos que se deben garantizar para que, digamos, haya un crecimiento más sostenible y esta convergencia se saque provecho de lo que hacen las empresas de telecom y lo que hacen las empresas de energía. Actualmente como que están claro. yendo un poco desviados, ¿no? No han enfocado, ¿no? Y entonces, por lo tanto, a lo mejor hay un desgaste, digamos, improductivo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ese es digamos, la barrera para todavía, por ejemplo, en el país no tener medidores inteligentes, o es todavía un poco la discusión regulatoria, o hay alguna discusión regulatoria para no tener estos medidores inteligentes. Claro, recientemente se publicó esta norma que de alguna manera define las características Ujú. Del sistema. del equipamiento del sistema de medición inteligente y que es un avance importante, ¿no? Pero también es cierto que hay diversas tecnologías para poder garantizar una comunicación en los sistemas de medición inteligente y hay aspectos de interoperabilidad que se tienen que resolver. Entonces, las Ujú. empresas están haciendo lo que pueden, tratando de incorporar tecnología que ellos en su momento deciden como conveniente para incorporar, este, pero no es la misma decisión que podrían tomar otras empresas. Entonces, otras empresas podrían optar por tecnologías diferentes con el Acá, mismo fin. o sea, el tema, y me imagino, ¿no? Porque siempre la regulación, no por facilismo, sino también porque hay que darle esa, digamos, esa dirección a veces también de la neutralidad tecnológica hace difícil en estos casos, habiendo una gama inmensa de formas, llegar a algo que sea promedio, ¿no? Dentro de la filosofía de los costos, ¿no? Por eso es que a veces a lo mejor hay alguna discrepancia por eso. Es un reto digamos, definir especificaciones, porque tú podrías dejar de lado a algunos proveedores solamente por cambiar una especificación. Entonces, la idea es buscar un poco la generalización, pero en esa búsqueda tendríamos que apuntar a garantizar ciertos requisitos, ¿no? Los Y yo recuerdo, mínimos. por ejemplo, para el proyecto piloto de medición inteligente de Distriluz, donde trabajé algunos años, se presentaron como 500 observaciones al proceso, ¿no? Y se tuvo que absolver una por una, ¿no? Preguntas relacionadas con especificaciones, consultas de los proveedores que aplicaban al proceso para poder desarrollar el piloto. Entonces, siempre cuando es tecnología nueva, surge esa limitación de que hay, digamos, muchas cosas que aclarar previamente, ¿no? Y yo doy fe de esto también porque yo tenía la responsabilidad también de definir especificaciones para equipamiento estandarizado. Entonces, y eso era un trabajo bastante arduo, ¿no? Porque tenías que apuntar al número preciso
para no dejar fuera digamos, a otros proveedores y poder mantener esa pluralidad que siempre exige al momento de hacer las contrataciones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, miren, eh, hablemos un poco de la caracterización, digamos, del consumidor. O sea, focalizamos al consumidor de estos tiempos, porque justamente también me decías, y muchos saben, ¿no? Que una cosa es, tú eres de Trujillo, una cosa es bailar marinera con pañuelo, otra sin pañuelo, ¿no? O con zapato, no, en Trujillo bailan todos con zapatos, ¿no? Bueno, con zapatos y sin zapatos, la marina, sí, 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 sí. Bueno, una cosa es con cajón y otra, hay algo que dice así, y esto lo digo en atención a que, ¿no? Al tema de que las empresas de distribución dan la cara al usuario. Y me imagino que son las empresas de distribución las que conocen mejor al usuario. Y después del COVID, ¿no? Hemos tenido grandes, digamos, han habido grandes experiencias y también grandes aprendizajes, Ujú. ¿no? Y justamente conversábamos que el COVID nos llevó a catalizar, ¿no? A apresurar un poco este tema de la transición hacia a la virtualidad y hacia el uso de tecnologías que antes ni las íbamos ni las imaginábamos todavía. Para las empresas del sector también ha sido grandes desafíos, ¿no? El poder, por ejemplo, ver cómo tenían que solucionar un problema técnico con todas las limitaciones que se tenían, y para eso ya pues justamente los sensores, todas las nuevas herramientas le dan pues, digamos, y ahora sí un valor agregado a esos temas. Y de paso, Lucho, ya más o menos me entiendes, los centros de datos, ¿no? Ahí vamos, a ver cómo es la demanda, quiénes son esos señores de la demanda que ahí van a venir con fuerza en estos tiempos. Claro, claro. Bueno, respecto al COVID, el COVID nos dejó muchas lecciones, ¿no? Fueron tiempos muy duros para la operación, sobre todo, porque nosotros teníamos que garantizar eh, el suministro. O sea, Ujú. yo trabajaba en una compañía de electricidad y hemos vivido en carne propia esa necesidad de poder, digamos, por un lado tenías la pandemia y por otro lado tenías que salir a restituir el servicio en el caso de falla, ¿no? Ah, Luego la red, sabes, cuando no se le hace mantenimiento, había imposibilidades de hacer mantenimiento de la red. En los años siguientes, el sistema nos pasó factura con la cantidad de interrupciones que ocurrieron, ¿no? Y se fue recuperando el sistema de manera progresiva. Eso nos ha dejado muchas lecciones porque no está, digamos, el riesgo de que ocurra otra pandemia no está descartado. O sea, posiblemente debamos estar preparados claro. para poder reaccionar a ello, ¿no? Entonces, te comentaba también en un momento que efectivamente las empresas de distribución son los que están atendiendo al usuario, están con el usuario prácticamente tocándole la puerta y en las oficinas, ¿no? En las sucursales, y tiene un mayor grado de complejidad para las empresas de distribución, ¿no? Las empresas de transmisión, las empresas de generación reciben pues su retribución por el uso de la infraestructura Que también las cobra que las cobra el distribuidor, y que tú sabes que el mecanismo regulatorio es, hay un pass-through ahí para ambas empresas, y que ellos pues oportunamente no solicitaban ese pass-through cuando había problemas de morosidad, había problemas de cobro. Entonces, bueno, ya ese problema en su momento se resolvió para no alterar la cadena de pago, pero es una de las enseñanzas que nos dejó, lecciones que nos dejó el COVID también, ¿no? Ujú. Y en el centro de datos, sí, efectivamente, pues, ¿no? O sea, las demandas ahora para poner un hub con servidores, por ejemplo, para una empresa de telecomunicaciones tipo Claro, son bastante altas, ¿no? Entonces, y eso sin comentar el despliegue del 5G, que ahora va a elevar no solamente el consumo energético, sino el uso de los postes, porque se va a requerir que Más fibra. se va a instalar un equipo con una mayor densidad, eh, Un equipo que, digamos, y se van a utilizar la infraestructura de las empresas de energía. O sea, eso
de todas maneras, ¿no? ¿Qué son? ¿Repetidores o Repetidor. repetidores? Así es, así es. Por la tecnología se requiere una mayor cercanía de estas antenas. Antenas de Y digamos que el espacio en los postes van a ser ya como una especie de para ser muy cotizados. muy cotizado, Muy efectivamente, cotizado. ¿no? Muy cotizado, ¿no? Y en algunos casos ya algunas empresas han visto esto como una oportunidad y tienen un inventario de los espacios en los postes, porque en realidad pueden utilizarlos para que empresas de telecomunicaciones puedan utilizar estos equipos y obviamente no duplicar la cantidad de redes, Claro. porque como sabes, Y de postes. y De de repente postes. hay cuadros donde hay como 20 postes, se los he contado. Efectivamente, efectivamente. Bueno, no todos los postes, como sabes, Son de, son de energía, claro, son de hay otros telecom, que son también de comunicación. efectivamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del centro de datos, sí, efectivamente las demandas son bastante altas, ¿no? ¿Tienes conocimiento de la demanda del mayor centro de datos que tiene el Perú? ¿Tienes eh, por ahí alguna idea más? no, yo recuerdo haber visitado el centro de datos de Claro en Villa El Salvador. Y cuando hicimos la visita, pues tenían grupos electrógenos y la demanda ahí debe bordear los 3 4 megavatios, ¿no? Si es que no me equivoco. Y esos grupos electrógenos eran de respaldo. Eran de De respaldo, ¿no? respaldo. Claro, porque un centro de datos definitivamente no puede quedarse sin energía, Ah, ¿no? Por la función que realizan, ¿no? pues, Pero eso es, digamos, hablando de un centro de datos de mediana capacidad, ¿no? Porque esto ya ha sido un inconveniente que han detectado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos sabe que se requiere mucha energía para poder soportar todo ese crecimiento, ¿no? ujú. A Amazon han visto eso como un riesgo, por ejemplo, para poder ampliar sus operaciones, ¿no? Y están buscando colocar justamente sus centros de datos en lugares donde hay disponibilidad de energía. Aunque en Estados Unidos, digamos que la forma como administran o regulan su infraestructura es diferente, ¿no? Hay estados como Texas, por ejemplo, que son independientes, están aislados del resto y tienen sus Ah, propias claro, reglas, hay ¿no? varios sistemas allá Efectivamente, acá tenemos un sistema que es interconectados. conectado completamente, ¿no? Claro. Entonces, Y, pero esos centros de datos, claro, nos debe preocupar porque lo que hemos notado ahora último es que hay, digamos, mayor consumo de energía en las horas diurnas, ¿no? Y eso entiendo es porque la forma de consumo del consumidor, valga la redundancia, ha cambiado, ¿no? Tenemos a un consumidor de electricidad más activo en horas diurnas, ¿no? Y eso que se apuesta por que en esos momentos haya otro tipo de energía que se le llama de recursos energéticos distribuidos también presentes, que ayuden a las redes, ¿no? O sea, eso le da la complejidad pues a las redes ujú. del futuro, ¿no? Entonces, eh, pero yo lo que noto, Lucho, es de que no hay un esfuerzo, y no sé, a lo mejor los distribuidores sí lo hacen, tú puedes dar fe de eso, de que no haya, digamos, ese esfuerzo por tratar de caracterizar la demanda, es decir, conocer la demanda, conocer a ese usuario, ¿no? Pero eso es tan cierto así, o sea, eh, Sí, bueno, las empresas de distribución tienen digamos, sus áreas de planeamiento que realizan sus estudios de caracterización, de proyección de demanda, ¿no? Depende mucho también del tipo de consumidor, como dicen, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la zona de norte, Piura, donde hay el comportamiento es distinto que en la zona sur, ¿no? O ujú, sea, por cierto, recuerdo hace un par de años que participé en un evento de Perú Energía en Piura, y justamente la preocupación era de que la demanda crecía y se veía que no se podía abastecer, digamos, ese requerimiento porque también tú sabes que los planes de inversión se retrasan porque no se puede, digamos, poner en servicio la red oportunamente, y se recurre digamos, a mecanismos que están previstos en la ley, como es la atención de condición de emergencia, ¿no? El suministro de energía de emergencia. Pero una vez que ya los proyectos se materializan, como que el tema vuelve a resolverse, pero como sabes, a veces también hay ciertos paliativos que se
digamos, aplican en la red como ocurría en el norte, ¿no? Porque en el norte hay mucha generación, Distribuida. efectivamente. Claro, Entonces, tiene muchos grupos de generación, digamos, que están conectadas a la red de distribución y efectivamente. que tienen directamente contrato con la distribuidora, ¿no? Sí, Cierto, cierto. Pero eso ha podido resolver el problema, porque claro, si no se hacía eso, también el sistema, claro. o sea, tenía estrés, ¿no? Pero eso también trae, digamos, un problema, ¿no? Que cuando algunas de estas Ajá, salen fuera por mantenimiento, entonces la red vuelve a sentir el mismo estrés que tenían. Entonces, esa dependencia mucho de generación distribuida también o sea, incorpora un riesgo mm, que debería ser cubierto con la construcción de la infraestructura que se requiere para garantizar justamente ese problema, ¿no? claro. Es Eh, como cuando uno pone una central hidroeléctrica pequeñita en algún punto importante o tal vez no tan importante de la red, ¿no? En algún momento de lluvia tiene agua, pero en algún momento que hay estiaje, ya no tiene agua, entonces vuelven los problemas en ese bueno, momento. los problemas, efectivamente. Sí, es cierto. Eh, pero bueno, las empresas de distribución tienen su propia problemática, ¿no? Y En lo- realidad es, es cierto. y algo. Entonces allí, Lucho, para aliviar esa problemática, también para variar otra nueva tecnología, tenemos que traerla acá a cotación. Es los BES, ¿no? Los sistemas de almacenamiento. Ujú, Entonces, desde el punto de vista de tecnología, ¿cuál es tu visión respecto a estos sistemas? ¿Van a proliferar pronto? ¿Hay marcos regulatorios que se están consolidando y ahí se van a constituir si es que los aprueban pronto ujú, para, digamos, aprobar la figura de un agente, ¿no? Para estos tipos de temas que participe en un mercado de servicios complementarios? ujú. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿llegan o no llegan? ¿Son necesarios? Sí, Todavía no son necesarios. yo creo que sí, sí geográficamente hay lugares en donde sí se requeriría colocar este tipo de tecnología, ¿no? Pero digamos que la misma exigencia va a hacer que las tecnologías cubran digamos, esta proliferación, entre comillas, que pudiese haber de vez, ¿no? Pero va a depender un poco de la disrupción de sus precios, o sea, de que sean sus precios tan disruptivos como los paneles, o va a depender más de un incentivo que se pueda dar desde el lado normativo, regulatorio, o sea, porque hay de los dos, o sea, si yo soy interesado en traer muchos paneles, a lo mejor propongo una norma que incentive, ¿no? Ujú. Pero esa necesidad, lo que tú dices, ¿no? Que va a ser la tendencia suficiente como para que comience a desarrollarse su mercado. Yo creo que igual se va a necesitar el apoyo de una norma o la regulación que permita, digamos, que haya un balance en los intereses del inversor Mm, y los beneficios que eso puede traer al bien, sistema, ¿no? Entonces, como sabes, toda tecnología tiene que ser remunerada, sea cual fuera el mecanismo. Y creo que ahora normativamente ya hay iniciativas para el tema de los servicios complementarios, de que eso se pueda, digamos, consolidar. Pero como te digo, o sea, la tecnología obliga a que seamos, digamos, aportemos soluciones y definitivamente el tema normativo y regulatorio tiene que acompañar y de alguna forma apoyar que esas tecnologías se puedan implementar, ¿no? Lucho, y cuéntanos, porque ya también nos va a faltar ya unos minutos o más. Te voy a pedir una reflexión final, ¿no? De Al acuerdo. final. ¿Algún caso de éxito de alguna aplicación de ya así de tema tecnológico que haya podido ayudar, digamos, a las operaciones o si no, también a lograr desarrollar con éxito la culminación de un valor agregado dentro de algún proceso productivo? Claro, claro que sí. Yo te diría que, por ejemplo, la automatización de la red, refiero a la red de distribución, ha hecho mejorar tremendamente los indicadores de calidad, ¿no? O sea, cuando tú has instalado, vuelvo al tema de la experiencia que tuve en la última compañía en la cual trabajé, hubo un programa bastante agresivo de varios años de incorporar equipamiento, ¿no?
y se instaló reclosas, se instalaron sensores de falla, se instalaron una serie de equipos y se ha visto los resultados, ¿no? O sea, ha Eh, habido una disminución de una críticas de los disminución. errores de SAIDIs y SAIFIs. Ha habido una disminución, ¿no? Entonces, en algunas empresas en particular más que en otras, ¿no? Porque el contexto es distinto, ¿no? Claro. Entonces, aquellas empresas que eran más atomizadas, estaban de repente en zonas urbanas, ¿no? Han podido, digamos, tener mejor Ah, resultado que en aquellas que tenían zonas muy rurales, ¿no? ujú, Porque hay también la limitante de que en zonas rurales no tienes acceso a una comunicación ujú. fluida, entonces también han habido esos inconvenientes para poder, digamos, poder recoger la información y que eso justamente sirva para mejorar los indicadores de calidad, ¿no? ¿No? Y para la justamente toma de decisiones, ¿ha habido alguna aplicación de alguna manera, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial o machine learning o gemelos digitales para efectos de que, por ejemplo, algún área operativa, por ejemplo, puede estar visualizando mejor, digamos, la situación Claro, productora de la claro. influencia? Claro, hay ya empresas aquí en el país que han optado por desarrollar algunos pilotos de gemelos digitales, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas principales que tienen las empresas, por ejemplo, que están en zonas rurales, donde hay mucha vegetación, están en selva, es el problema del crecimiento de los árboles para la línea de transmisión o para las redes de distribución. Entonces, hay soluciones que permiten construir un gemelo digital, prácticamente Las réplicas es una de... réplica de una infraestructura física, Ok, y a través de algoritmos de inteligencia artificial tú puedes predecir el crecimiento de del la árbol. rama de los árboles, ¿no? De acuerdo al tipo de especie, de acuerdo digamos, a características de la zona, de clima, Mm, temperatura, velocidad de viento, tipo de terreno. O sea, tú puedes cargar todas esas variables a un algoritmo y según el tipo de especie, tú puedes, con una situación inicial y con una situación final, poder ajustar el algoritmo para hacer predicción del crecimiento las empresas tienen contratos de poda que son contratos a 2 a 3 años o sea, bastante elevados en costo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el tener esta solución que te permite dar visibilidad a la red y anticiparte, mm, hace también que tus costos de mantenimiento se reduzcan, ¿no? Obviamente eso tiene que pagar la implementación de la nueva tecnología, ¿no? claro. Pero sí se ha visto resultados interesantes en reducción de fallas, ¿no? ¿Cómo, cómo se afronta desde, digamos, la distribución, que es tu área más de, digamos, de especialización, y también de transmisión? Y cómo se afronta, y con la ayuda de estas herramientas, por ejemplo, cómo se puede afrontar el fenómeno del niño. Este gran fenómeno del niño los tenemos todos los años, ¿no es cierto? Pero hay cada 10 años o cada 15 años un súper fenómeno del niño, llamémosle el niño costero, como todos los que ya estamos opinando esto en todos los espacios. Tenemos a bien decirlo para prevenir, ¿no? Pero las herramientas, ¿cómo ayudan ahí, por ejemplo? Sin duda, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se tiene cuando tenemos el fenómeno del niño es las inundaciones, ¿no? Las precipitaciones la lluvia que te debería en un mes normal caer en un mes completo, todo te cae en una semana, ¿no? Y las instalaciones no están preparadas, o sea, para poder, digamos, tienes que tener un plan de contingencia actualizado. Las subestaciones pueden inundarse, pueden haber fallas en transformadores, pero con la tecnología puedes incluso a través de modelos digitales poder hacer predicción de crecimiento del nivel De la de inundación. la inundación, ¿no? Solamente teniendo los datos de topografía de terreno, el tipo de suelo, y podrías, digamos, hacer una especie de prospectiva respecto a cómo podría crecer, digamos, el nivel de inundación y a partir de eso construir drenajes, identificar zonas que podrían ser más
sujetas Mm. a llenarse de agua, ¿no? Que tiene más riesgo, Que digamos. tienen más riesgo, efectivamente. Entonces, ahí está la tecnología, ¿no? Incluso con la digamos, predicción de incendios, porque hasta los incendios tú puedes de alguna forma predecirlos, ¿no? Por la temperatura, Entonces, para eso nos ayuda la tecnología, ¿no? Y yo creo que en el fenómeno del niño hay que meterle un poco de ciencia ahí, ¿no? Mm. Pero también prevención, ¿no? Claro, Porque normalmente esto es un fenómeno que se tiene que atender de inmediato, o sea, tienes que tener equipamiento, por ejemplo, para poder restituir la energía provisionalmente mientras duran las reparaciones definitivas, ¿no? Transformadores de reserva, interruptores móviles, ¿no? Que te permitan, pues, reaccionar ante esos inconvenientes, ¿no? Y eso es básicamente planificación en adquisiciones, ¿ah? Ahí no hay claro. mucha ciencia, No hay ¿no? mucha ciencia, No hay mucha hay ciencia, prevención, ¿no? efectivamente. Ahora, eso es un costo financiero, ¿no? Alto. Bueno, Es cierto, ¿no? y Es cierto, pero yo creo que el disponer de energía es mucho más costoso que poder adquirir equipamiento y poder tenerlo ahí para poder restituir, ¿no? O sea, y además se necesita pues garantizar suministros de hospitales, instituciones que deben seguir operando, digamos, para poder cubrir cualquier contingencia que se dé, ¿no? ¿No? ¿cuáles son los siguientes desafíos que vamos a los ciudadanos, los usuarios de electricidad Mm. de Perú, ¿no? En sus ciudades más importantes y también en las zonas rurales? En las zonas rurales, los smart grids o bueno, los sistemas híbridos están trayendo buenos resultados, ¿no? Hay cierta experiencia en ello. Eh, pero ¿cuáles son los siguientes desafíos? Porque conversábamos también, recuerdo, Lucho, que decía, por ejemplo, yo he estado en Texas, me decías, y es justo de tu maestría y muchas Ujú. otras cosas más, y podías visualizar allí con un aplicativo, ¿no es cierto? ¿No? Que le proporcionaban al usuario final, ¿no? Las incidencias de su red o de su zona de influencia. ¿Llegaremos en algún momento a tener Yo creo que sí. esa visualización de las cosas? Yo creo que sí, en realidad el usuario, bueno, es cada vez más exigente, ¿no? El usuario necesita saber a qué hora le reponen la energía, cuando hay una falla. En otros países, por ejemplo, ya las mismas empresas ponen a disposición una plataforma en la cual metiendo el número de su medidor o un código, ellos pueden saber dónde están las incidencias, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí todavía no se realiza. Se puede hacer, sí. Las empresas tienen que implementar sistemas para poder llevar esa información al usuario, pero también eso tiene que ser reconocido por la regulación, porque eso implica Costos, poner a disposición tecnología que no se tiene, ¿no? claro. Entonces es parte ahí del tira y afloje que tiene que tener el regulador con las empresas. La gran pregunta aquí es, ¿qué nivel de calidad es el que deseas tener, ¿no? O sea, si tú quieres que no tengas fallas, entonces hay que implementar tecnologías para eso. Eh, Mientras más confiable en la red, el costo de estas inversiones se eleva, pues, ¿no? Y tiene que ser cubierta, ¿no? Y entonces por eso notamos, ¿no? Que a pesar de que hay muchas fuentes renovables de costo variable gratuito, porque el sol y el viento no cuestan, Ujú. pero que sumados a la problemática, ¿no? De la alta variabilidad y de todos los elementos que se tienen que tener para tener estable la red, sumado a los temas de tecnología para darle más confiabilidad a los usuarios de la última milla también, y que, digamos, si tienen que tener una calidad, digamos, de alta confiabilidad, eh, los costos se van a elevar. Y entonces, por lo tanto, será ese el tema de que siempre nos dicen, la tarifa no baja, ¿no? O debe ser por eso y algunos costes más Claro, desde tu punto de vista. claro, en realidad estos desafíos que ahora existen hace que la red, digamos, cada vez sea más compleja, porque tú estás introduciendo equipamiento a la red y necesitas herramientas para poder gestionar toda esta información que está ahora disponible y a veces no se puede aprovechar en su totalidad, ¿no? Entonces la red se va haciendo más compleja, tú es un ecosistema altamente conectado que requiere incorporar tecnología, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de calidad que deseas, no?
O sea, si tú quieres que la confiabilidad sea muy alta, entonces tú puedes implementar la tecnología para ello, ¿no? Entonces, sin embargo, allí hay un tema de que eso tiene que ser reconocido. Ahí, de alguna forma, pues el regulador tiene que hacer el trabajo en revisar las propuestas de costos para poder llegar al número que le permita garantizar a la empresa eléctrica el crecimiento y la sostenibilidad, pero que tampoco sea una tarifa también que sea muy, muy elevada. Entonces, digamos que eso es un trabajo bastante intenso que tiene que hacerse, Bastante ¿no? intenso, Sí, bastante meticuloso, meticuloso. conocer mucho de esta nueva realidad. Bueno, hay grandes desafíos entonces. Sí, Y tal vez ya también para justamente entrar ya a la reflexión final, Lucho, los 60 minutos o el tiempo que nos tenemos acá pasa muy rápido. ¿Cuál es tu feeling con relación a la generación distribuida? Yo te voy a contar mi feeling. Mi feeling ujú, es que la generación distribuida que arriba, digamos, a atender autoconsumos o a ver la manera como hay una autosuficiencia de parte del prosumidor y ahora el prosumidor debería convertirse en un elemento importante para y que va a tomar decisiones en el futuro, ¿no? Eh, Me parece que es un concepto fundamental en estos tiempos, ¿no? Pero no se ha estado desarrollando, o sea, no se le ha dado, han habido muchas prepublicaciones de estos ujú. reglamentos, pero han quedado allí, digamos, sin la culminación exitosa de su aprobación. Eh, para ti es importante la generación distribuida. Ahora, la generación distribuida, como eso yo le digo a algunos de mis alumnos también, o a mis alumnos, trae sus complicaciones, porque para el que se va a encargar de planear la expansión de la red, también se hace una dificultad enorme, ¿no? Una dificultad enorme. Entonces hay muchos desafíos. Pero al margen de eso, ¿no? Que quería decirlo, quería expresarlo también. Me parece que la generación distribuida es importante activarla en nuestro país. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero hay un paso previo para que la generación distribuida pueda, digamos, implementarse de manera exitosa, que es poner primero la medición inteligente, ¿no? Ok. Porque si no, ¿cómo puedes, digamos, medir el consumo que se va a inyectar a la red, el que quieres, digamos, incorporar luego? Si tienes autogeneración y puedes cubrir tus procesos con una parte de la energía y el resto lo quieres inyectar a la red, tienes que tener la medición inteligente, tienes que tener esa bidireccionalidad de los medidores, ¿no? Y la red inteligente, los medidores inteligentes todavía están en una etapa de despliegue, ¿no? Eh, Hay otro factor ahí importante también, es que la normativa tiene que establecer cuáles son los niveles de exigencia técnica que las empresas eléctricas tienen que, digamos, garantizar para una conexión de este tipo, ¿no? O que les garanticen a ellas que no va a haber problemas con esa conexión. Efectivamente, efectivamente. Pero también hay otro problema ahí, es que las mismas empresas eléctricas también están pensando, digamos, iniciativas en generación distribuida. Entonces, y ellos mismos son los que van a autorizar las conexiones del resto. Entonces, también ahí hay una dualidad. Habría un conflicto de interés, Efectivamente, que se puede manejar a través de un mecanismo, digamos, como de tener un comercializador sí, o una sí, empresa que solo te ve activos. efectivamente, ¿no? En algún momento creo que la propuesta de reforma en el libro blanco establecía que los distribuidores no podían dedicarse al negocio de generación distribuida, ¿no? Justamente porque había ahí una dualidad, ¿no? Claro, Eh, había una especie como que de información privilegiada y muchos Efectivamente, otros aspectos. efectivamente, ¿no? Pero también es cierto que muchas de las empresas actualmente eléctricas, sobre todo las de provincia, tienen generación distribuida, que son pequeñas centralitas que están en cola y que cumplen su función, o sea, Propias del propias, ¿no? Propias. O sea, ante una ausencia de energía, estas entran en isla y te alimentan una parte de la red, y está ahí. O sea, esa generación distribuida ayuda, aporta, ¿no? Obviamente que tiene otro beneficio porque inyecta energía a un costo mucho menor que la que tiene que comprar del generador con el cual tiene contrato, ¿no? Y eso para algunas empresas es más conveniente que otras por la gran cantidad de generación distribuida que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en esos casos, debería, no debería restringirse en que las empresas puedan mantener su generación pequeña para poder Mm. solucionar esos problemas Bueno,
de falta de energía puntualmente, ¿no? Entonces, claro, desde tu punto de vista, hay pasos todavía que dar para llegar a tener a un usuario, por ejemplo, el que puede tener espacio en las azoteas de su casa para que tenga generación distribuida y pueda tal vez trasladar esos excedentes a la red. Creo que eso es lo que Claro, falta. efectivamente. Pero ahí, como te digo, hay un paso previo que es la medición inteligente. Eso es lo que tiene que entrar primero, ¿no? Este, pero bueno, es parte del desarrollo, digamos, natural que tiene la tecnología. A veces las empresas eléctricas toman la iniciativa en hacer cosas y la norma viene después, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Hasta ahora se está haciendo todo lo que la ley no prohíbe. Sí. Pero en otros países pasa lo contrario, ¿no? A veces sale la norma y las empresas no se ponen al día con lo que exige la norma, ¿no? Pero creo que se ha dado pasos interesantes para poder darle al sistema esta confiabilidad que se requiere para poder garantizar ese crecimiento. Y los desafíos, ¿cuáles son? La atención de la demanda, la penetración de energías renovables, justamente la generación distribuida también. Pero hay otro desafío más que normalmente no se identifica a veces cuando se tienen, digamos, estos foros, ¿no? Que es el profesionalismo del personal que se debe tener. Ya ahora no solamente es necesario que haya un profesional que conozca la parte de electricidad, ¿no? Sino que tiene que saber de automatización, tiene que saber de telecomunicaciones. O sea, ya estamos pasando y la tendencia es que el profesional sea un profesional versátil, ¿no? Y esto todavía es algo que ni siquiera las universidades o los institutos están detectando, ¿no? Porque se requiere ya que haya, digamos, ciertos cambios en las currículas a veces de estas Sí. instituciones para poder construir un especialista que pueda cubrir justamente ese desafío, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un trabajo bastante fuerte por hacer, ¿no? Sí, Sí. hay una reflexión importante. Por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad, sabes que estoy dando algún curso o dos cursos en la uni, Ujú. y a veces me topo pues, con algunos profesores, ¿no? Claro, no nuestros profesores, con otros profesores. Y yo digo, ¿y usted qué enseña? Yo enseño métodos numéricos. Ay, me acordaba, pues, ¿te acuerdas de métodos numéricos? Claro, Creo que el quinto ciclo. Y yo decía, y ese es el curso previo para investigación de operaciones. Y el profesor dice, sí, claro, pero los alumnos me han contado que investigación de operaciones ya no es un curso obligatorio, sino que ya es selectivo, incluso claro. en algunos de los currículos ya ni aparece. Y esa investigación de operaciones es digamos, como que el incentivo para que los alumnos ahora conozcan un poco de programación, de Python, de esas cosas, ¿no? Claro. Y entonces hay que ver que a veces también en las universidades no estamos también tan al día. Efectivamente. ¿Qué experiencia tienes? Efectivamente, te comentaba lo de la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? O sea, la ingeniería eléctrica, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, es una ingeniería eléctrica con un componente muy grande de informática, de computer science, computer engineering, ¿no? La parte de programación, ¿no? Entonces, acá en el Perú, la carrera eléctrica es más de power system, ¿no? Generalmente, ¿no? O mecánica eléctrica. Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Hay un desafío, porque si nosotros empezamos ahora, por ejemplo, a darle una mirada a cómo está estructurada la currícula, creo que deberíamos hacer algunos cambios, ¿no? O sea, estos componentes de... Urgente, ¿sabes? Sí, sí. O sea, porque estamos perdiendo espacio, ¿no? O sea, estamos, digamos, estamos preparando poco a los profesionales jóvenes para afrontar estos desafíos, ¿no? Claro, los chicos se preparan seguramente muy bien en sus universidades, pero salen al campo y no es lo que necesita el mercado y tienen que alinearse o capacitarse muy rápido con otras fuentes, ¿no? De otras fuentes. Sí, y yo te digo, sin ir muy lejos, yo creo que a futuro pueden haber especialistas en gemelos digitales, por ejemplo, ¿no? Claro, Porque es un tópico, es un tema que involucra mucho conocimiento de varias especialidades, ¿no? Entonces, digamos que el profesional
tiene que conocer ya no solamente de la parte de electricidad, sino parte de telecomunicaciones, parte de configuración de relés, Big Data, analítica. ¿no? Clima, todo el clima, ¿cómo es? Los meteorólogos, meteorología. Cierto, cierto. Entonces, en algún momento, o sea, en el mundo hay profesionales especialistas en gemelos digitales. Claro. Y este aspecto también de la convergencia IT-OT, por ejemplo, un profesional especialista digamos, el Operation Technology, que le llaman, que son los jefes de centro de control modernos, son profesionales muy cotizados, que son muy versátiles, ¿no? Claro. Y entonces, yo creo que deberíamos también apuntar a hacer una mirada, una revisión un poco más fina de cómo estamos, digamos, fijando la malla curricular. la malla, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Qué buena recomendación. Yo sé que nos van a ver nuestros colegas de las universidades. Y entonces, como también ya hemos llegado casi al final de tu entrevista preferida en tu canal, con mucha energía, y además de que si les gustó este programa, siempre les voy a pedir por favor que nos apoyen suscribiéndose, marcando la campanita y también dándole like a todo el contenido que más le haya gustado. Vamos a pedirle a nuestro buen amigo Luis Aguirre que por favor nos dé su reflexión final. Por favor, Lucho. Perfecto, bueno, feliz de haber estado aquí contigo, Roberto, haber conversado un poco sobre estos temas, pero yo terminaría un poco con una reflexión, ¿no? O sea, ahora estas tecnologías digitales que ahora están en boga, que están, digamos, de alguna forma eh, resolviendo los problemas de poder procesar toda esta información que se tiene de sensores, equipamiento que está instalado en la red. No es un problema, digamos, de falta de tecnología. Tecnología hay. Lo que no estamos haciendo bien probablemente es hacer que estas tecnologías se alineen para poder garantizar aspectos como interoperabilidad, resiliencia, gobernanza tecnológica, ¿no? A veces puede ser muy ambicioso un proyecto para implementar una tecnología nueva, pero cuando llegas al momento en el cual vas a poner en servicio la plataforma, la pregunta que haces, ¿dónde están los datos, no? ¿De dónde voy a sacar los datos? Y no se tiene datos, o los datos están dispersos. Entonces, hay todo un trabajo previo justamente que están orientados para poder garantizar esa conexión, ¿no? O sea, no es un problema de tecnologías, es un problema más de conexión, más de integración de las personas, los procesos y el equipo, ¿no? El equipamiento. Entonces, creo que ese es el gran desafío ahora, ¿no? De poder alinear esto y poder integrar todo para que se pueda, digamos, administrar eficientemente toda la complejidad de este ecosistema altamente conectado, ¿no? Gracias, Lucho. Me quedo con la última reflexión. Efectivamente, a veces todavía hay la carencia de que, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de nuestra infraestructura eléctrica, no estén todavía bien codificados todo el equipamiento que tiene nuestra infraestructura. A nivel nacional, digamos, o a nivel tal vez regional, como queramos, ¿no? Y tal vez seguramente tenemos que poner ese esfuerzo, como dices, para que haya una mayor interacción entre todos los responsables de TI. Generalmente cuando hay problemas le echamos la culpa a TI, ¿no? Entonces yo creo que le vamos a seguir echando la culpa a TI hasta que pongamos las barbas en remojo. Muchas gracias, Lucho. Nosotros nos despedimos en su canal con mucha energía. Hasta otra oportunidad, siempre con un mensaje final. El mensaje de poder, nosotros ahora estamos en una edición post fiestas patrias, pero nos hemos recogido de estas fiestas patrias, digamos, lo mejor, incluso con cambio de gobierno, ¿no? Para efectos de poder seguir enamorándonos de este país para contribuir con su desarrollo. Muchas gracias a todos y siempre con mucha energía. Gracias, Lucas. Gracias.